Qué hermoso es poder adorar a Dios. Qué hermoso es poder experimentar su presencia, su misericordia, su gracia, su amor. Primer libro de Reyes 18:24 dice: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios, todos, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Amén. El Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Son las palabras del profeta Elías con las cuales él desafió a los profetas de un falso Dios llamado Baal, porque después de tres largos años de intenso verano, como juicio divino, debido al descarrío del pueblo de Israel, entonces ya Dios decide enviar lluvias de bendición y la va a enviar porque Dios es misericordioso, no tanto porque el pueblo se lo mereciera, sino porque Él es Dios lleno de gracia. Y realmente así es. Todo lo que recibimos, todo lo que tenemos, más allá de que sea por nuestra meritocracia o por lo que nosotros merecemos, es porque Dios es bueno, es maravilloso, es misericordioso. Entonces, la gente estaba a la expectativa allí en el Monte Carmelo, un monte representativo del pueblo de Israel. Todo el pueblo se juntó y ahí está el hombre de Dios y él les hace un llamado de parte de Dios. Y solo había un medio de que pudiera cesar la terrible sequía y el hambre que había resultado de ella, y que la bendición de Dios retornara sobre la nación. Y es que el pecado que había causado esa aflicción tenía que ser juzgado. Para ello, Acab tuvo que haber reunido al pueblo y estaban todos allí. Y cuando el pueblo estaba expectante en el Monte Carmelo, entonces Elías les hizo un llamado a una decisión firme, ¿verdad? Firme en sus convicciones, con esa pregunta: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, pues id en pos de él. Ese fue el desafío que planteó el profeta de parte de Dios a un pueblo que claudicaba, a un pueblo que estaba claudicando entre si el ídolo Baal o Jehová era el Dios verdadero. ¿Cómo le parece a usted hasta qué punto estaba claudicando el pueblo de Israel, habiendo sido testigo de tantas maravillas? Porque si ha habido un pueblo en la tierra que ha sido testigo de la gloria misma de Dios, ha sido el pueblo de Israel. Habiendo visto tantas maravillas, habiendo él oído la voz de Dios, porque a través de Moisés Dios le dice al pueblo por allá en algún momento: miren y busquen a ver cuál pueblo tiene su Dios tan cerca como lo está Jehová de ustedes. Y dice: Dios los ha escogido no porque ustedes fueran un pueblo que se lo mereciera o un pueblo muy grande, sino porque era un pueblo pequeño e insignificante, fue que Dios los escogió. Y esa es la línea de operación de Dios. Él escoge lo pequeño, lo insignificante, lo débil, para que toda la gloria y la honra siempre sean para Él. Pero usted se aterra y todos nos asombramos que llegue el punto en que ellos le montan competencia a Dios. ¿Y quién le puso competencia a este Dios todopoderoso, creador de los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, sustentador de todo? ¿Con quién le pusieron competencia a este Dios? Con una imagen
de un ídolo cuya presencia era horripilante y grotesca, tenían que cargarlo, se llamaba Baal, y montaron esa estatuilla allí y comenzaban a decir que Baal era el Dios verdadero. Y dice, pero ¿cómo puede llegar un pueblo a estas cosas tan grotescas? Pues está en la Biblia. Le estaban rindiendo culto a Baal y habían dejado al Dios verdadero. Estaban claudicando. La palabra claudicar, como dije el jueves pasado, significa tambalearse. Ellos estaban tambaleándose. Un día decían, no, sí, Jehová es. Y otro decían, no, no, es Baal. También la palabra tambalearse o claudicar significa indecisos. Estaban indecisos. Otra versión dice, ¿hasta cuándo cojearán? Estaban cojeando en su consagración a Dios. No terminaban de consagrarse a Dios. ¿Conoce usted a alguien así? No diga nada porque no le escucho por el tapabocas. ¿Conoce usted algún creyente que es conocedor del Dios verdadero y que no termina de consagrarse nunca? Siempre andan cojeando. Con un, iba a decir una patica, pero no me permite. Tengo que ser más educado aquí por las redes. Con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Siempre cojeando. ¿Cómo estás, hermano? Ahí estoy que me consagro. Estoy cogiendo. Espere que pase la pandemia y verá, hermano. Yo les conté de alguien que lo aconsejé, ¿verdad? Y que yo dije, arrancó el hombre. Y arrancó fue que le metió reversa y arrancó pero para atrás. Porque hay gente así que no terminan de consagrarse, ni se descarrían, ni se consagran. O sea, ni fríos, ni calientes. Ahí, ¿cómo? Como un agua que nadie se quiere beber. Un agua tibia, nadie se la quiere beber porque el agua tibia es para provocar náuseas. Y por eso el Señor dijo, por cuanto ni eres frío, ni caliente, te. Y así está el pueblo claudicando, no terminaban de consagrarse. Y ese llamado que Dios le hizo a ese pueblo en aquel momento, pues también de alguna manera Dios lo hace hoy para todos aquellos que dicen que son sus seguidores, que lo siguen, para que de verdad lo adoren en espíritu, en verdad. El apóstol Pablo nos aconseja, ya no sean como niños fluctuantes, es parecida la palabra a claudicar, niños fluctuantes que se dejan arrastrar por cualquier cosa. O sea, es tan débil su consagración que cualquier cosa los va debilitando, se los va llevando de la fidelidad, están cambiando constantemente, se dejan arrastrar por cualquier cosa, ya sea carnal o espiritual, pero no de Dios, sino de otras fuentes. El apóstol Pedro redondea la idea diciendo en su primera carta 4:1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, en su cuerpo, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, Cristo, terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y aquí viene el verso 3. Baste, esa palabra me gusta, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Pedro, ¿a quién le está escribiendo? ¿A mundanos o a cristianos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Y por qué le habla así Pedro? Porque él, guiado por Dios, está haciéndoles un llamado. ¿Sí? Les voy a leer este verso 3 en otra versión. Dice, ustedes ya han vivido suficiente tiempo como personas que no creen en Dios. Cometían pecados sexuales,
y hacían todo el mal que querían. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando estaban en el mundo? Yo también me acuerdo. Sí, cometían toda clase de cosas, se emborrachaban, andaban en orgías, parrandas y adoraban ídolos abominables, dice esta versión, la palabra de Dios para todos. Esas y muchas otras cosas eran nuestras prácticas comunes cuando estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero ahora en Cristo somos luz en las tinieblas. Usted es como dice el apóstol Pablo, como una luminaria, donde tenga esa conciencia de que usted es luz. No, pero es que yo no tengo un cargo en la iglesia, a mí no me mencionan para nada, pero mi amor, tú estás escrito en el libro de la vida. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, eres luz donde estás allí, cuando estés con tu uniforme de trabajo, con tus compañeros, con esas tinieblas, allí tú eres luz. Y la Biblia dice que ya no participamos de las obras de las tinieblas, cosas que no edifican, sino que contaminan y destruyen. Y ahí está el pueblo de Israel. Pero Dios quería darles la oportunidad de que se volvieran a Él, porque Dios es bueno y nos da oportunidad. Entonces, seguidamente, Elías les propone un reto. Ahora se dirige a los profetas. Primero le dice al pueblo, bueno, dejen de claudicar entre los pensamientos. Y luego se dirige a los promotores del culto de Baal, allí a los profetas. Y bueno, solucionemos este tema ya de una buena vez. El Dios que responda con fuego, que ese sea el Dios verdadero. Sí. Entonces, para lo cual debían tomar un toro como una ofrenda, cortarlo en pedazos, ponerlo sobre la leña, pero no debían colocarle fuego. El fuego lo debía colocar el Dios verdadero. Elías dijo así, sencillito, hagamos eso sencillo y rápido. Coloquemos ahí el toro y ponemos la leña y el fuego lo coloca Dios. El Dios de ustedes o el Dios mío, pero alguien va a colocar el fuego, el que sea Dios. El Dios que respondiere con fuego. ¿No les parece extraña la propuesta? ¿Por qué no el Dios que responda con agua? ¿Qué era lo que más necesitaba el pueblo en esos días de verano y de sequía? Agua. ¿Eh? Pero atención, porque aquí hay unas verdades espirituales que tenemos que encontrar. El pueblo lo que más necesitaba era agua, lluvia. No había, las fuentes estaban secas, lagos, lagunas, ríos, riachuelos, todo seco. Pero antes de darle la lluvia, había que hacer algo más, porque la sequía era un juicio divino, recuerde, sobre la nación idólatra que claudicaba. Y la ira de Dios había de ser aplacada antes de que su juicio pudiera ser terminado. No se puede pasar por alto esto. Y aquí está una enseñanza para nosotros en esta noche. No puede haber reconciliación entre un Dios santo y los pecadores, excepto sobre la base de la expiación. No puede haber expiación o remisión de pecados sin derramamiento de sangre. La justicia divina ha de ser satisfecha, ha de infligirse el castigo que reclama la justicia, la ley que se ha quebrantado. Entonces debía recaer en alguien el juicio, ya sea sobre el culpable directo o sobre un sustituto inocente, pero tenía que llegar la justicia divina. Y aquí hay una verdad grande y básica para nosotros que se presenta allí en todo esto. Se tomó el buey, fue cortado en pedazos, se pone sobre la leña y el Dios que haga descender fuego para consumir el sacrificio, entonces daría testimonio. Y ustedes saben que el que respondió con fuego fue el Dios de Israel. El fuego de la ira de Dios había de descender bien sobre los culpables o bien sobre el sustituto sacrificado. Atención,
el fuego de Dios debía caer sobre el pueblo, sobre el rey Acab, sobre la perversa Jezabel, sobre los falsos profetas de Baal y los profetas de la diosa Acera. Pero Dios no quiere la muerte del que muere y quiere que todos se arrepientan y vivan. Porque si el fuego hubiera caído sobre ese poco de gente, todos se hubieran perdido. Pero Dios en su bondad dice, coloquemos un toro. ¿Se dan cuenta por dónde va la enseñanza divina? Vamos a colocar un sustituto sobre quien recaiga el juicio, para que no recaiga sobre los pecadores culpables. Dios viene enseñando eso desde el mismo momento en que Adán y Eva pecan y unos animalitos inocentes, ajenos a su pecado, son despojados de sus pieles, tienen que ser muertos, sangre tiene que derramarse para cubrir la desnudez de estos pecadores, Adán y Eva. ¿Vamos bien hasta ahí? De tal manera que cuando el fuego cayere sobre la víctima ofrecida, eso no solo iba a significar la manifestación de la justa ira de Dios, sino que también al caer el fuego, Dios estaba diciendo, acepto ese sacrificio al percibir el grato aroma de la ofrenda del todo quemada. Eso era entonces una prueba visible de que el pecado, después de que cayera el fuego, el pecado ya era juzgado, expiado y borrado, y de que la justicia de Dios era satisfecha. Y ahí está la enseñanza. Ustedes recuerdan el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 120, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Hechos 2:3. Cuando el apóstol Pedro, más versos más adelante, está predicando y quiere explicar lo que ha sucedido con los 120, porque la gente está allí, unos admirados, maravillados, otros se burlaban, no sabían lo que estaba pasando. Pedro entonces pasa a hablar, a predicar, a explicar y al redondear su mensaje dice, a este Jesús, o sea, al que habían dado muerte ellos en esos días, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, dice Pedro. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Él, el resucitado, ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea, lo que ellos estaban viendo y oyendo era la llenura del Espíritu Santo. Y dice, mire, el resucitado es el que ha derramado esto que ustedes están viendo y oyendo. Y luego les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel y todas las casas del mundo, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Está aplicando eso. ¿Se dan cuenta, hermanos, que el don del Espíritu Santo, al venir en forma de lenguas como de fuego, ese día de Pentecostés, puso de manifiesto que Dios había aceptado ese sacrificio en favor nuestro, pero también testificaba de la resurrección de Cristo entre los muertos, y aún más se afirmaba que ahora Cristo estaba sentado en el único trono que hay en el cielo. Ahí estaba sentado ahora, después de haber ofrecido ese sacrificio. Es decir, que ese sacrificio por nuestros pecados fue acepto en el cielo. La ofrenda perfecta de la muerte de Cristo se constituyó en un grato olor. La justicia, la justa ira divina que debía recaer sobre la humanidad no recayó, sino que cayó sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ahora Él está allí, amén, siendo esa ofrenda perfecta. Por eso es que para el que está en Cristo no hay ningún juicio ni ninguna condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Ya el fuego del juicio cayó sobre Cristo para que el fuego del Espíritu Santo caiga sobre nosotros. Debiera alegrarse por eso.
Ya no es fuego de juicio, sino fuego de poder, de autoridad y de bendición. Juan dijo: aunque yo vengo primero que él, el que viene después de mí es primero que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. El que respondiere con fuego, ese es Dios. Entonces el fuego, por consiguiente, es la evidencia de la presencia divina. Éxodo 3:2. El fuego es el símbolo de la ira de Dios que odia el pecado. Marcos 9:43 al 49. El fuego es la señal de que él acepta el sacrificio sustituto. Levítico 9:4. El fuego es el emblema del Espíritu Santo. Hechos 2:3. Ese fuego, ese Espíritu de Dios es el que nos ilumina, el que nos llena de autoridad para testificar, el que nos ayuda en nuestras debilidades, es el que nos fortalece y es el que finalmente transformará este cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Qué bueno es ser templo del Espíritu de Dios. Por ese fuego es que Dios juzgará al incrédulo. Porque cuando vuelva el Redentor, ese que fue menospreciado y rechazado aquella primera vez, dice Pablo a los tesalonicenses, lo hará en llama de fuego para dar retribución a los que no reconocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda Tesalonicenses 1:8 y 9. Y está escrito también: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13:41-42. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y el día llegará en que la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:14-15. Así que, mis amados, gloria a Dios por los que ya estamos inscritos. ¿Hay un inscrito aquí que le pueda dar la gloria a Dios? Amén. Ya estamos inscritos, ¿verdad? Bueno, y si alguno no está inscrito, le tengo una buena noticia: las inscripciones están abiertas. Están abiertas las inscripciones esta noche. El que responda con fuego, ese sea el verdadero Dios. Este era un reto que también era justo, eminentemente justo. ¿Por qué? Porque además de llamar a Baal, oiga como le decían a Baal, el Señor de las lluvias. Y Dios dijo: ¿y dónde está el Señor de las lluvias? Que hace 3 años que no llueve. Estaba dejando en ridículo el juicio divino a Baal. Pero también tenían otro título para Baal: el Señor del fuego o el Señor del sol, así le decían. Por tanto, el reto les pareció interesante a los profetas de Baal, que eran como 450. Yo estaba pensando, ¿qué dirían ellos frente a ese reto? Tal vez se miraron y dijeron: no, pues 450 contra 1. Esto está más ganado que. Y además que nuestro Dios es el Dios de él. Entonces eso realmente será muy fácil. Y por eso, confiados en su Dios, con D minúscula, tomaron el toro, lo sacrificaron, lo pusieron sobre la leña y comenzaron a celebrar una especie de culto satánico que incluía danzas, incluía alaridos, gritos sin sentido y flagelaciones en su cuerpo. Eso era un culto satánico. Estaban allí celebrando. Y así estuvieron por más de 6 horas. Desde la mañana al mediodía, los profetas clamaron a Baal.
Baal, Baal no les respondió. Así dice un corito, ¿verdad? Ah, bueno, para cantarlo un día esto. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar. Primero comenzaron clamando, ¿no? Baal responde, bueno, vamos a ponerle danza a esto porque vamos a hacer la danza del fuego aquí. Y comenzamos a danzar y nada. Y no, vamos a ponerle algo más, vamos a ponerle sangre a esto. A ver si de pronto Baal se compadecía de ellos. Y ellos clamaban a grandes voces, saltando y se sajaban con cuchillos y lancetas conforme a su costumbre. Era una costumbre que tenían, un culto diabólico satánico que incluía la autoflagelación. No respondió, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando, escuchen la palabra, frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Normalmente el sacrificio se ofrecía a las 3 de la tarde. Los pobres profetas de Baal terminaron, ¿cómo terminaron? Agotados, heridos y avergonzados. No hubo quien le respondiese y no había forma de que recibieran una respuesta, porque Baal, al igual que todos los ídolos, son producto de la imaginación de alguien. Sencillamente no existen. No existen más dioses, solo hay un Dios vivo, único y verdadero. No hay más. Ese Dios dice, clamen a mí. Amén. No, no hay más. Se le dice dioses, pero realmente dice Pablo, para la gente hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros solo hay un Dios. Bendito sea su nombre. Los ídolos no responden porque tienen oreja, pero ojos tienen, boca tienen, pies tienen, manos tienen, no se pueden movilizar porque no tienen vida. Por eso no hubo respuesta para esos profetas, como no habrá respuesta para aquellos que clamen a otro Dios diferente o ídolo que no sea el Dios de la Biblia, el Dios verdadero. Es cierto que a veces los ídolos son instrumentos de Satanás, que los usa para engañar de alguna manera a las personas, pero esta vez ni el diablo pudo intervenir para que quedara demostrado que el Dios verdadero es el Dios de Israel. Ahora, no siempre los ídolos son imágenes de yeso, de madera, de plata, de oro. Porque existen, dice el apóstol Pablo, existen personas cuyo Dios es el vientre. Ahí se la dejo para que la estudie. Cuyo Dios es el vientre. Para otros, su Dios es el dinero. No le hablan a una imagen, no le piden a una imagen, pero el Dios de ellos es el dinero. Se llamaba Mamón. Así como parecido, pero no es un mamón de esos que usted chupa, no, no. Al Dios del dinero se le decía Mamón, con doble M al final, Mamón. Ese era un Dios. Y ese Dios está muy exaltado hoy en día. Hay gente que su Dios es el dinero. Porque te invito a oír el evangelio. No estoy en esto, en este negocio, esta empresa. ¿Cuándo le vas a entregar tu vida a Cristo? No, yo más adelante. Ese es el hombre que es rico para con este mundo, pero no para con Dios. Para otros, el Dios son las cosas de esta vida, las vanidades.
el placer temporal por el pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también incluso las cosas buenas pueden ser ídolos. Las cosas buenas, incluso algunas que Dios te da, se pueden interponer entre Él y tu fidelidad, tu sincera fidelidad a Dios. Pero es la voluntad de Dios que no haya nada entre Él y su pueblo. Ni cosas dañinas, ni cosas buenas. ¿Qué es un ídolo? Es todo aquello que le quiere hacer competencia al lugar del Dios verdadero. En nuestra vida, mis amados, el único que debe estar sobre el trono de nuestro corazón tiene que ser nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No haya nada ni nadie, nada ni nadie. No se te ocurra hacer eso. No se te ocurra. Yo creo que al pueblo de Dios no hay que decirle mucho que deje lo malo, porque creo que lo malo ya lo dejamos hace tiempo. Pero hay otro peligro, y es que lo bueno se constituye en un ídolo y se le termine dedicando más reconocimiento y más atención a todas aquellas cosas que no son buenas o que no son malas, que tal vez son buenas, pero que pueden estarle haciendo competencia al único. Es que Él no tiene competencia. ¿Quién le va a competir a este Dios? ¿Quién le va a competir a ese que cuando nos vio muertos en delitos y pecados extendió su misericordia? No envió un ángel, no envió al segundo ni al mandadero. He aquí yo mismo que hablo, estaré presente. ¿Quién hace eso por uno? Nadie. Amén. Ni novia, ni novio, ni esposo, ni esposa, ni bendiciones, ni carro, ni casa, ni finca. Nada, 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 nada tiene la más mínima y remota posibilidad de hacerse al lado de este Dios tan maravilloso, que un día, pudiendo desatar ese fuego justo sobre nosotros, dijo: no, no, yo asumo el lugar de ellos. Y nos quitó, nos hizo a un lado, y Él se puso y recibió el juicio, la ira. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros los pecadores llegásemos a ser justicia de Dios. Hermano, en Cristo somos justicia de Dios, santificados, perdonados, libertados, justificados, bendecidos. Aleluya, aleluya.